Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Uno de los temas clave, tanto en Daniel como en Apocalipsis, es el gobierno del mundo, una situación de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios y al que, cuando este horrible episodio de pecado y rebelión termine para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Oremos. Gracias te damos, buen Dios, porque nos permites iniciar el estudio de la lección 4. Te suplicamos que nos dirijas a lo largo de este estudio, que podamos entender, Señor, cómo es que tú tienes un plan de salvación para toda la humanidad y cómo has actuado a lo largo de la historia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Las naciones, primera parte. ¿De qué trata este tema? ¿Cuál es el objetivo del estudio de este tema? Antes, el versículo que vamos a memorizar para acompañar el estudio de este tema está en Daniel 7:14. Se le dieron poder, gloria y autoridad. Todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Él será el Señor de señores, el Rey de reyes, por la eternidad. De los hijos de Noé surgieron las naciones que poblaron el mundo tras el diluvio. La mayor parte de ellos fueron hostiles a Dios, se declararon enemigos, como hoy en día hay un buen sector de la humanidad que considera que Dios no existe o simplemente se declararon enemigos de Dios. Y estos enemigos autodeclarados adoraron a dioses, vivieron de acuerdo con sus propias leyes, pero Dios levantó una nación en favor de estas naciones que consideraban a Dios como enemigo o no existente. El objetivo del estudio de esta lección es conocer el plan de salvación de Dios en favor de las naciones gentiles, primeramente por medio de la nación de Israel y en nuestros tiempos por medio de la Iglesia. Israel fue muy privilegiada al ser elegido por Dios para ser la nación, el pueblo de Dios, pero a grandes privilegios, grandes responsabilidades. Tenemos 5 temas para abordar en nuestro estudio. De la descendencia de Cam, hijo de Noé, nace Nimrod, quien levantó a Babel. Nacen las naciones enemigas de Dios. Dios llama a Abraham, de su descendencia levantaría una nación que sería luz para dichas naciones. Israel quiso ser como las naciones paganas y olvidó su misión. Desecharon a Dios como rey. En lugar de Israel, Jesús levanta su iglesia, que con el paso del tiempo entró en compromisos con el mundo. También quiso ser como Israel. El que quiera ser primero, dijo el maestro, debe ser el servidor. Y en estos tiempos Dios ha levantado su iglesia para ser luz para los gentiles, anunciar el mensaje de los 3 ángeles. Nimrod y Nínive, el origen de las naciones. Antes del diluvio no se escucha, la Biblia no habla de naciones. Después del diluvio surgen las naciones.
Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Génesis 10:32. Surgen estas naciones, pero siguen siendo creación de Dios. Se declaran enemigos de Dios, pero siguen siendo creación de Dios. A causa de su pecado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén y se les prohibió volver a ella. Ellos y sus descendientes siguieron acudiendo a la entrada del Edén custodiada por los querubines para ofrecer allí sacrificios a Dios. El primer sacrificio que encontramos explícitamente en la Biblia es el sacrificio ofrecido por Abel. Pero eso no implica que no hubiera antes. De todo lo que la Biblia nos enseña, queda claro que Adán y Eva también ofrecieron sacrificios. De esta forma, la humanidad durante un tiempo siguió reconociendo a Dios como su gobernante supremo. Cuando la maldad se multiplicó, cuando a causa de esa maldad imperante, como dice Génesis 6, el hombre estaba envuelto de continuo en el mal. Su pensamiento giraba en torno al mal. Entonces Dios decidió destruir la tierra con el diluvio. También retiró el jardín del Edén. Tras el diluvio, hombres como Nimrod decidieron crear sus propios estados ajenos a Dios, gobernados por ellos mismos. Génesis 10:6-12. ¿Qué se dice de Nimrod? De Nimrod se dice que fue cazador gigante contra el Señor. Génesis 10:9, según la versión, la Septuaginta. Entre las ciudades que edificó se encuentra Babel y Nínive, de donde surgieron naciones que fueron enemigas declaradas del pueblo de Dios. Desde el origen, desde la caída de Adán y Eva, surgen esos dos grupos. Y mayoritariamente los que no creen en Dios son ellos. Entonces nos encontramos frente a las primeras naciones. Nimrod edificando Babel. Ya sabemos la historia de Babel, el intento de llegar al cielo por sus propios medios. El llamado de Abraham. Entonces Dios, que siempre ha tenido el propósito de que la humanidad viva para siempre, no muera, pone en acción un plan de salvación. Llama a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dice Dios a Abraham. ¿Y de dónde lo llama? De Ur de los Caldeos. Abraham debía salir de Babilonia, tal como se expresa en Apocalipsis capítulo 18. Debe salir, debe dejar Babilonia, debe prepararse. ¿Para qué? Para hacer luz de esos pueblos. Génesis 10 usa la palabra hebrea goyim para referirse a las naciones. Esta misma palabra es usada para referirse a los gentiles, es decir, aquellos que están lejos de Dios, aquellos que por iniciativa propia o por ignorancia se alejaron de Dios. Con el fin de salvar a esas naciones, Dios decide engendrar una nación. ¿Y cuál es esta nación? Israel, a través de los descendientes de Abraham. Recuerden que Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, el padre de las multitudes. Génesis 12:1-3. Insisto, el plan de Dios siempre fue que la humanidad viva por siempre. Entonces levanta a Israel con un propósito, ser luz para las naciones. Es esa misión, ese propósito, lo que no se debe perder de vista.
Los judíos, los israelitas, perdieron de vista la razón por la cual fueron creados. Y hoy en día, los que tratan de interpretar la Biblia, las escrituras del Nuevo Testamento, olvidan ese gran detalle, que Israel fue llamado con una misión. Cuando dicen, por ejemplo, que las leyes fueron para los judíos, tienen razón. Dios entregó esas leyes a los judíos. ¿Y para qué los entregó? Para enseñarles, para predicar a las demás naciones. Ese ha sido el propósito siempre. ¿Para qué les entregó toda la luz que tenía? Para que evangelicen a las naciones. ¿Por qué elegir a Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Génesis 18:19. De esta forma Dios podía mostrar al mundo lo que ocurre cuando nos dejamos conducir por Él. Esa nación sería una especie de un modelo, pero un modelo con un propósito. Les dio normas justas que asombrarían a las naciones, provocando en ellas el deseo de entrar en contacto con Israel para imitarlo y recibir así la bendición que Dios deseaba impartirles. Dios llama a Abraham con el propósito de que de su descendencia levantaría una nación que sería luz para dichas naciones. Pero lamentablemente Israel quiso ser como las demás naciones paganas y olvidó su misión y desecharon a Dios como rey. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, dijeron los ancianos de Israel a Samuel, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Lamentablemente, en lugar de querer ser una nación luz, una nación ejemplar, los líderes religiosos decidieron ser como las demás naciones. Israel quiso ser como los pueblos que tenían reyes y pidieron un rey. Al pedir rey, rechazaban a Dios. 1 Samuel 8:7. Aun cuando se les advirtió del resultado de tener un rey, persistieron en su rebeldía. Ya en el libro de Deuteronomio el Señor les había advertido qué es lo que sucedería si ellos elegían un rey. Y por esa razón Dios estableció ciertos términos sobre los cuales debía conducirse el rey. Conociendo de antemano esta reacción de Israel, y Dios dictaminó esas leyes. Estableció cada punto. Por ejemplo, el rey debía tener una copia de los escritos de Moisés hasta ese entonces para saber cómo conducirse. A pesar de ellos, los mejores reyes tuvieron grandes defectos. De la mayor parte de ellos se dice que hicieron lo malo. Primera de Reyes 11:6. Después de todo, eran pecadores que gobernaban sobre pecadores. Por esa razón, no hay un gobierno justo, sino el que está por venir, el reino de Dios. Daniel 12:44. Perdió de vista su razón de ser y quiso ser como las demás naciones. Pero el plan de Dios no termina. Dios no se da por vencido. Entonces, Dios va a establecer su iglesia también con una misión muy similar o la misma misión que de Israel. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nuestro Señor Jesús estableció cómo debería ser aquel que pretendía ser el líder de su iglesia, aquel que pretendía ser el número uno. Y entonces dice que el que quiera ser el mayor debe ser el servidor, debe ser el siervo, estableciendo el tipo del liderazgo, el líder siervo. Entonces Jesús instituye su iglesia con ese propósito. Debían servir a los demás.
Pero con el paso de los años, esta iglesia también siguió los mismos caminos que Israel. Durante una persecución de 300 años la iglesia se mantuvo más o menos fiel. Pero llegó la libertad. ¿Cómo así? El emperador Constantino, siglo IV después de Cristo, legalizó el cristianismo. Adoptó el cristianismo como la religión del imperio romano y se convirtió en su soberano no oficial. Presidió congresos y dictó leyes que debían regir a la iglesia. Después de tantos años de persecución, tener ahora el poder gustó mucho a los líderes religiosos, como sucede en nuestros tiempos. Hay movimientos religiosos que quieren tener el poder político. En los siglos V y VI, la iglesia se apoyó cada vez más en el Estado y el obispo de Roma adquirió más autoridad. El servicio había dejado de ser la norma del gobierno. Volvieron a tener una especie de rey. Surge el papado. A lo largo de la Edad Media, quien no obedecía a la autoridad de la iglesia debía pagar su rebeldía con la muerte, la tortura o la cárcel. La iglesia siguió los mismos pasos que Israel. Quiso ser como las demás naciones. La iglesia cometió los mismos errores que el pueblo de Israel. Pero no hay que perder de vista por qué la iglesia existe, para qué existe. No es simplemente cuestión de ser la nación de Dios, el pueblo de Dios. Hoy en día muchos pugnan desde el punto de vista político. Dicen que Israel va a volver a ser la nación de Dios. Aquí no se trata de una elección política, aquí se trata de una elección para ser luz de las naciones. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Lo mismo dice el capítulo 49, versículo 6 del libro de Isaías. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí, dejó en claro que su iglesia debe ser luz para las naciones. Su palabra es luz para la gente. ¿Cómo podía haber sido Israel luz de las naciones? ¿Cómo puede la iglesia ser luz del mundo, luz de las naciones? Y entonces la Biblia nos dice el cómo. Deuteronomio 4:6, Mateo 5:16, a través de la obediencia a la palabra de Dios, mostrando la solución del pecado. Juan 3:16, anunciando la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 14:6 al 11. La realidad histórica del pueblo de Dios ha sido la de un pueblo que ha fracasado a la hora de realizar la obra que Dios le había designado. Aún así, el mundo ha sido bendecido a través de Israel y de la iglesia con el bendito mensaje de la salvación. Entonces nosotros tenemos un propósito. Nos toca vivir el último tramo de la historia, la última oportunidad de cumplir el propósito de ser luz del mundo, de publicar la salvación de Dios, de alumbrar, como dice Apocalipsis 18, 1 al 4, alumbrar al mundo entero y anunciar el mensaje de los 3 ángeles. Dios ha levantado su iglesia para ser luz para los gentiles. Esta iglesia debe de anunciar el mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 11. El mensaje de los 3 ángeles. En resumen, ¿qué hemos aprendido en esta lección? Nimrod fue el epítome del orgullo y la arrogancia que le sobrevinieron a la raza humana cuando decidió ir sola sin Dios. Era autosuficiente, pero no de una manera piadosa o admirable. Dios llama a Abraham con estas palabras. Génesis 12:2. Haré de ti una gran nación, engrandeceré tu nombre. El llamado de Dios responde, no él. Abraham responde el llamado de Dios.
y se pone en las manos del Señor. Mientras que los constructores de Babel fundaban su seguridad solo en sí mismos, el bienestar de las naciones depende únicamente de la bendición de Dios a Abraham. Dios ha levantado a lo largo de la historia a Israel, su iglesia, para ser luz de las naciones. Entonces, lo más importante, ¿cómo vivir este mensaje? ¿Cómo podemos caer en la misma pretensión de ocupar el lugar de Dios si no tenemos cuidado en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Cómo no perder la vista de nuestra razón de ser luz para las naciones y no simplemente creer que Dios está para solucionar nuestros problemas, que Dios está para bendecirnos y bendecirnos sin importar lo que hagamos? La razón de ser de Israel fue ser luz de las naciones. La razón de ser de la iglesia de Dios es ser luz de las naciones. Las naciones, autodeclaradas enemigas de Dios, pero Dios levantó una nación y en estos tiempos un pueblo para ser luz para ellos, para invitarles al arrepentimiento. Que Dios te bendiga. Amén.